Ahora sí ya la puede ver. Sí. Ah, perfecto. Bueno, vamos a ver lo de la revisión de la literatura. Algunos métodos para buscar y seleccionar fuentes bibliográficas relevantes. Y por relevantes también nos referimos a que sean importantes, que puedan darle más sustento a su investigación, a su trabajo. Y que pues sean lo más verídicas posibles, ¿no? Y por ello, refiriéndonos a ello, nos referimos a que tienen como más antecedentes y eso implica que están más sustentados, ¿no? Ok. Ok. Entonces, bien. Um, ok. Bueno, ya habíamos hablado, ¿no? Que había algunos, vamos a ver algunos tips, ¿no? Para poder tener la mejor cantidad de fuentes de información que nos puedan sustentar el trabajo y pues bueno, que nos acrediten pues, nuestra información o lo que estamos trabajando. No es que el experimento que estemos haciendo o el trabajo que estemos haciendo esté mal, pero pues bueno, ya hemos visto, ¿no? Que en el caso de la ciencia actualmente se pide comprobar varias cosas para tratar de evitar que haya algunos sesgos, algunos errores de condiciones ambientales o de la práctica para poder decir, bueno, ¿cómo podemos ejemplificarlo? Hace muchos años se creía que los animales aparecían por generación espontánea. Entonces, hace muchos años, en la época de la Edad Media, me parece, puede que los profesores me corrijan en la siguiente ocasión, pero me parece que fue en la época medieval, ¿no? Se quería saber si los animales, como le comentaba, aparecían por generación espontánea o o no. Uh-huh. Entonces se hicieron varios experimentos y uno de esos experimentos se trató de poner un queso en medio de una habitación vacía, un pan, digamos la habitación estaba con cemento, ponían un pan y me parece que pusieron agua también, ¿no? Un vaso con agua o una tina con agua, ¿no? Entonces, pues se dejó esta habitación cerrada, se esperó mucho tiempo y pues no aparecía nada, ¿no? Pero de repente, después de 40 días, porque se supone que tenía que uno esperar cierta cantidad de tiempo para que apareciera el nuevo organismo por generación espontánea. Se creía que era como una fórmula mágica, ¿no? Es decir, ponía uno las condiciones para que estuviera el organismo, el animal, y de repente aparecía. Entonces, por ejemplo, con los hongos, las bacterias y todo eso, bueno, se creía que pues así pasaba, ¿no? Aunque también se pensaba que pues llegaban por el aire. Entonces, los animales no son tan fáciles de que lleguen por el aire, y por eso fue uno de los experimentos, ¿no? Lo que se hizo entonces fue que estaba lo que se hizo entonces fue dejar este lugar vacío, y de repente aparecieron
unos ratones. Y se empezaron a comer el queso, se empezaron a comer el pan y se tomaron el agua. Y entonces, basándose en esta teoría, dijeron, no, pues entonces los animales sí existen por generación espontánea, ¿no? Pero alguien dijo, no, a ver, vamos a hacer algo más. Vamos a ahora encerrar todo esto en una caja, estos artículos en una caja, y vamos a esperar los 40 días o los días que se esperaron para que aparecieran estos animalitos y vemos si es generación espontánea o no. Se aislaron más estos alimentos y nunca apareció nada, ¿no? Dalia, ¿usted por qué cree que al principio sí aparecieron ratones? ¿Qué se le ocurre? Si usted, por ejemplo, dejara en una habitación vacía un queso, un pan y agua, y de repente aparecieran ratones, ¿qué pensaría? ¿Por qué aparecieron ratones? Exactamente, que se filtraron por algún agujero. Y eso fue precisamente lo que pasó en ese experimento. Sí se tomó en cuenta que pues no había ningún ratón en la habitación en ese momento, pero en realidad pues en esa habitación había pues agujeros por los que entraron los ratones, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? El experimento se debe de repetir varias veces para que ocasiones o cosas con las que las personas a veces no nos fijamos o no tomamos en cuenta al hacer los experimentos no hagan que haya un sesgo y el que hayan aparecido estos ratones en realidad si haya sido por generación espontánea, para comprobar si era por generación espontánea, o más bien fue porque hubo un descuido en el ambiente y ellos entraron por un agujero. Entonces se hacen diferentes condiciones, etcétera. Y gracias a todos estos experimentos registrados, donde se han hablado de condiciones, bajo qué control de condiciones han ocurrido estos eventos, es que hemos podido comprobar si algo es completamente cierto o no tanto, o más o menos, ¿no? O por ejemplo, hay eventos en los que decimos aún no se ha podido comprobar científicamente si son por tal o cual motivo o no. No se niega que hay hasta la fecha hay cosas que la ciencia no puede explicar, pero eso no significa que no sean ciertas. Ok, perfecto. Entonces, regresando a la presentación, para eso es que queremos tener buenas fuentes de información fiables que registren que ha habido un experimento tras un experimento tras un experimento y todo esté sustentado bajo algo para que el momento de que alguien quiera decir, oye, pero ¿tú por qué te lo inventaste? Uno tenga cómo decir que no se lo inventó. Y tenga cómo argumentar que no se lo inventó. Básicamente podríamos decir que las fuentes de información son nuestros argumentos para decir que nuestro trabajo está bien hecho, ¿no? O que podría mejorarse o algo así. Ok, entonces, algunos tips, algunas
herramientas que podemos utilizar al momento de buscar información son las siguientes, ¿no? Primero, recurrir a fuentes confiables. Ahorita vemos cuáles son las fuentes confiables, ¿no? Luego, revisar quién es el autor de la noticia o el tema que se está investigando, ¿no? Si, por ejemplo, claro que muchas veces son primeros investigadores y pues bueno, no significa que esté mal la investigación ni nada, pero puede que no haya tanta experiencia, que sea como algo fortuito, ¿no? Que los resultados hayan sido por cuestión de suerte o como en este caso de los ratones, por generación espontánea, etcétera, ¿no? En cambio, cuando un investigador ya lleva más tiempo, bueno, tiene más, un poco más de sustento para poder decir, bueno, esta persona ya tiene más experiencia y ha podido hacer estos registros, ¿no? Y les digo, no significa que las personas que hayan hecho una o dos o pocas o ninguna antes de esta estén mal, ¿no? Pero obviamente, pues quien tiene más experiencia, nosotros siempre le vamos a hacer un poquito más de caso a quien tiene más experiencia, ¿no? Porque bueno, así funcionamos y eso nos puede asegurar un poco más de encontrar información verídica. Bien, la segunda es observar con cautela el dominio de la web. Cuando buscamos en internet debemos de ver más o menos cuál es el dominio. Ahorita vamos esta parte de dominio, que si es .org, si es .com, no sé qué, ¿no? .gov, dependiendo, .edu, ¿no? Dependiendo del dominio, podemos saber más o menos de qué institución la está haciendo y saber qué tanto peso puede tener también la información, ¿no? Quiero decir, todos los fuentes, todos los dominios pueden tener también sus errores. Se han encontrado errores, la verdad, porque bueno, ahora al día de hoy hay tantas fuentes de información que bueno, a veces es complicado que se revisen todos y cada una y a veces la gente no hace su trabajo y no revisa la fuente, la información que está llegando, ¿no? Eso puede ocurrir. Pero a final de cuentas, pues se supone que las instituciones entre más grandes y pues con ciertos reconocimientos tienen algunos filtros más para poder hacer llegar esta información a la web. Entonces, bueno, pero también no hay que confiarse completamente, ¿no? Luego, prestar atención al uso de las fuentes y las actualizaciones. ¿Cuáles son las fuentes? Como le comentaba, los sustentos de la información que estamos leyendo. Y cuáles han sido las actualizaciones. Si llegaron hasta cierto año, y entre más actual mejor, pero que esas actualizaciones sean recurrentes para tener información más actualizada y más sustentada. Y después consultar diferentes fuentes para validar la información. A veces no es tan fácil porque, como usted comenta, ¿no? A veces no es tan fácil encontrar la misma información del mismo lugar, etcétera, o como uno lo quiere buscar. Pero, pues bueno, entre más fuentes tengamos para encontrar esa información, mejor, ¿no? O que validen esa información, mejor. Bien, entonces la primera es recurrir a las fuentes confiables, ¿no? Una de las fuentes más confiables que existen son los libros. ¿Por qué cree que son tan confiables los libros? Obviamente los libros de todos los libros pueden tener cierto sustento, ¿no? Pero libros, ¿cómo podemos llamarlo? Enciclopedias, etcétera, tienen todavía un poquito más de peso. ¿Por qué cree usted que son tan importantes? ¿O por qué cree que tienen tanto peso?
Exacto, son un producto de investigación. Y además, fíjese que eso era algo que yo no sabía, creo que hasta entrar a la universidad. Pero, permítame un segundo. Pero bueno, es algo que si uno lo piensa, pues es bastante lógico, ¿no? Recuerdo el libro que le comenté que iban a utilizar para la de esta de la asignatura de producción de hongos. Este. El de biología de Salomón, ¿no? Libros como este, y que tienen varias ediciones, están basados en una gran cantidad de fuentes de información. Si nos vamos aquí, son editados y son una recopilación. Una recopilación de innumerables fuentes científicas de información y de artículos que salieron hace un tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que se recopilan. Ay, a ver, vamos a subir hasta acá. Híjole, mucho glosario. A ver. Vamos a ver si viene por aquí. No. Bueno. Y está basado en una innumerable cantidad de artículos científicos resumidos y organizados para poder hacernos llegar esa información que estamos leyendo. Entonces, imagínense, primero fue el filtro de que esa investigación pudiera llegar a consolidarse, que la revisaron muchas personas y luego estas investigaciones hayan sido publicadas en revistas importantes con bastantes filtros más y después toda esta información haya sido recopilada, organizada y constituida en un libro. Entonces es como pues sí, una forma de juntar todas las fuentes de todos los artículos que encontramos en otro lugar. Entonces por eso son tan importantes y tan buenos, ayudan tanto, ¿no? Claro, entre más actualizados, mejor. ¿Por qué? Porque bueno, día con día, año con año, se van descubriendo cosas nuevas y se van reafirmando o desmintiendo algunas creencias que se tenían anteriormente, ¿no? Ok. Por ejemplo, cuando usted de repente ve una noticia donde dice se descubre que tal cosa, o bueno, no sé, ¿cómo que podrá ser? No sé, cuando se habló de las neuronas, ¿no? En un principio se creía que las neuronas no podían volver a replicarse, ¿no? Y una vez que se moría esa neurona ya valía queso todo, ¿no? Ya no podíamos recuperar esa información. Pero se han hecho nuevos estudios en donde se ha visto la plasticidad de las neuronas, donde neuronas que no se utilizaban para una función, al ver que murieron, o bueno, al
tener ausente la función de aquellas neuronas que murieron, adoptan las funciones de aquellas que murieron. Y me parece, no le voy a afirmar porque no recuerdo bien, pero hay algunas nuevas investigaciones que hablan incluso de que sí se han replicado algunas neuronas, ¿no? Entonces es cuestión de que se siga investigando, etcétera, pero siempre va a haber cosas nuevas. Ok, bueno. Entonces, una de las fuentes más confiables son los libros, pero también es más fácil buscar información de algún tema en específico a través de Internet, ¿no? ¿Por qué? Pues porque podemos hacerlo desde cualquier lugar. Ya actualmente tener un libro así enorme, pues no es tan fácil, ¿no? En físico incluso. Ahorita, pues además son algo caros, ¿no? Es decir, no cuestan 10, 50, 20, 100 pesos, ¿no? Cuestan algunos por lo menos 1,000 pesos, varios, ¿no? Entonces, pues sí son un poco caros, ¿no? No están al alcance de toda la población. Entonces, bueno, ¿qué pasa aquí? Bueno, en este caso, son muy pesados. Imagínense que usted se quiere llevar su libro pues a todas partes. Y además, eso sería de una sola fuente de información. Ahora imagínense que quiera usted tener varias fuentes de información, pues sería complicado. Entonces, por eso ha sido tan una herramienta muy útil el Internet. Entonces, en consecuencia, si el Internet es el medio más utilizado al momento de utilizar y realizar las tareas asignadas, ya sea en la preparatoria o en la universidad, debemos saber cómo detectar las fuentes más confiables al buscarlo, por ejemplo, en Google, ¿no? Google, ¿por qué? Bueno, porque es una de las empresas más grandes que tenemos de fuentes de información y de las más populares. Es bastante accesible, la verdad, e intuitiva, ¿no? Si uno, por ejemplo, busca aquí, bueno, no aquí no, porque aquí no se abre bien el Google. Si lo buscamos aquí, ¿qué podemos buscar? Hormiga riera. Bueno, ya nos aparece pues la imagen, nos aparecen algunos artículos, Wikipedia, por ejemplo, e incluso nos aparecen preguntas comunes que hacen y nos empiezan a aparecer algunas abreviaciones o respuestas cortas donde nosotros podemos buscar más información acerca de ello y además nos hace más sugerencias dependiendo de lo que estemos buscando, ya con la inteligencia y con los buscadores que tiene, ¿no? Nos aparecen incluso productos, videos, las páginas de oficiales, ¿no? De especies, entre otras, ¿no? Y abajo todavía nos aparecen algunas otras sugerencias para buscar, entre otras cosas, ¿no? Bien, entonces, pues bueno, aprender a buscar en Google, ¿no? Y es una herramienta pues bastante útil. Bien, entonces, la primera, como veíamos, es recurrir a fuentes confiables, ¿no? La más confiable es un libro, aunque, como le comentaba, en general. ¿Por qué en general? Bueno, ya porque pues actualmente también es bastante más fácil publicar un libro. Y ahora pues no todos los libros pueden ser tan fiables. En general varios sí, pero no todos, ¿no? Entonces también hay que tener cuidado con qué es lo que estamos leyendo. Así como antes decían, no todo lo que viene en internet lo podemos, o no todo lo que nos dicen lo podemos creer, luego no todo lo que viene en el periódico lo podemos, bueno, en internet o en la tele lo podemos creer, o después en el periódico, la radio, pues tampoco lo podemos creer todo de los libros, ¿no? Actualmente. Siempre tenemos que tener cierto criterio y buscar y usar nuestras otras herramientas para poder decir, bueno, creo que sí, pienso que sí puedo creer en esta información, es lo más verídico posible, o me parece que no existe, ¿no? Bien,
Entonces, revisar quién es el autor de la noticia o tema que estás investigando. Es importante este punto y no se debe olvidar al buscar información en Internet. Hay que fijarse que cada noticia o referencia tenga un autor. Es importante, y más en la cuestión de que a veces son notas anónimas o, por ejemplo, nos pueden venir en sopitas.com, ¿no? Creo que ya no existe, o sí existe, sí. Donde, pues bueno, a veces no tienen tantos filtros al momento de poder editarlo, ¿no? Y ahorita vamos a ver un poquito más de ello. Lo mismo con Wikipedia. Y bueno, lo mismo, en caso de no saber quién es el autor, es importante buscar información de esta persona o revisar los trabajos previos en caso de que sí encontremos quién es el autor, ¿no? Si, por ejemplo, encontramos al autor, ¿cómo se llama? Es que no, perdón, no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, uno de los biólogos que tienen bastante peso, por ejemplo, en cuanto a lobo mexicano, ¿no? Lo pongo como Jorge Servín. Bueno, es este doctor, Jorge Servín, ¿no? Y tiene muchísima experiencia y muchos artículos, y ha trabajado mucho con el lobo mexicano y la fauna silvestre. Entonces, por ejemplo, yo que sé más o menos quién es, ¿no? Entonces puedo decir, bueno, viene de este profesor, entonces sí puedo decir que es verídico. O por ejemplo, no, aquí no está. Bueno, ya. Ok, pero si por ejemplo me aparece una persona que yo ni conozco como, vamos a ponerlo, bueno, que ahorita que lo buscamos aquí en Hormiga Riega, ¿no? Si por ejemplo, bien, por ejemplo, un tema bastante controversial, ¿no? Que, bueno, no sé si usted lo ha escuchado, que el autismo es una neurodivergencia, una forma diferente de ver el mundo. Y hace muchos años, un doctor, un psicólogo, con motivos más que nada para vender sus propios productos, pues bueno, dijo que las vacunas generaban autismo, ¿no? Que si una persona se vacunaba, pues le podía desarrollar autismo. Por ejemplo, entonces, pues bueno, si yo quiero saber un poco más de esta información, y bueno, aquí esto lo publicó la BBC. Entonces, la BBC es más o menos una fuente confiable, aunque ha tenido algunas cosas que no son. Pero bueno, aquí nos viene nuestra autora, ¿no? Paula Adamo Idoeta. Y podemos buscar un poco más de información de esta persona. Y entonces, dependiendo de los artículos que veamos, podemos decir, bueno, creo que sí busca tener ciertos
ciertos estándares de... Aquí no está. Bueno. Ciertos estándares de calidad en cuanto a su información, o es alguien que, pues, por ejemplo, se dedica un poco más a crear, pues, noticias, ¿no? Como en el caso de Badaboom. Que bueno, era una cuenta, perdón, Badaboom, que era una cuenta, no sé si todavía existe, pero pues que sí ponían mucha información que pues no era tan verídica, era más para generar que la gente lo viera, ¿no? Y no se preocupaban tanto por la veracidad, sino por que entre más personas lo vieran, más podían promocionar algunos artículos y poner comerciales, por ejemplo, ¿no? Y bueno, ok. Y entonces hay que revisar también quién podría ser el autor o qué otros trabajos ha realizado esta persona para ver si, por ejemplo, si es un, no sé, un sociólogo hablando de cosas de medicina, ¿no? Que no tienen que ver con la sociología, o si es un ingeniero hablando de cosas de ciencias sociales que tampoco tendrían, si no tienen otros trabajos o algún fundamento, se basarían no tanto en la ciencia, en la educación que ha tenido, sino más bien en las propias creencias de la persona, sin bases más firmes para poder sustentar lo que dice. De esta manera, entonces, se tendría una idea más clara con respecto al autor y vamos a poder, como le digo, saber si tiene experiencia en la materia que se busca. También eso permite conocer los sesgos y otras características que no pueden pasar desapercibidas. Ver en dónde ha publicado, por ejemplo, etcétera, etcétera. Bien. Ok. Otra de las partes importantes al momento de... otra de las partes importantes es observar con cautela el dominio de la web. Es primordial que nos fijemos en el dominio de del sitio que vayamos a buscar para que podamos comprender el tipo de información que vamos a encontrar. Aquí, como le comentaba, hay algunos ejemplos de los dominios que podemos encontrar. El dominio es cómo termina, ¿no? Por ejemplo, .com, ¿no? Es comercial. Si es .edu, suele pertenecer a centros educativos y universidades, como en el caso de la UACO. Si se da cuenta, hay algunos, los correos institucionales que tenemos, incluso, pues ya son .edu. Porque, pues bueno, tenemos que, se tiene que blindar a que pertenecemos a una universidad. Aunque al principio sí tuvimos que utilizar otros medios como, y los seguimos usando, ¿no? Porque son a veces un poquito más prácticos. A final de cuentas necesitamos tener pues un dominio que sea pues educativo, ¿no? Para que no se piense o llegue a terminar en ciertas estafas, etcétera, ¿no? La otra es .org para las asociaciones sin fines de lucro. Por ejemplo, me parece que es la NSSA. No. Si nos damos cuenta, aquí, por ejemplo, termina en gov, pero hay otro que es...
o la de la OMS. O la de la ONU. Aquí está, ¿no? Y nos damos cuenta que termina en ORG, que es una organización sin fines de lucro. Es decir, que no busca ganar dinero con los proyectos que hace, sino que tiene otros fines. Sí buscan a veces, ¿no? Obtener ciertos fondos, pero no es para hacerse, en teoría, ricos, ellos o para poder hacer dinero, ¿no? Sino para solventar algunas necesidades pues que hay en el planeta. Tenemos el .gov, ¿no? Que es para proporcionar información de estados y gobierno, como se veía en Si usted se mete a la página del SAT, también va a encontrar que es .gov, etc. .com es un dominio comercial, como le comentaba, y pertenece a la mayoría de las webs que funcionan como medios informativos. No significa, el que tenga .com no significa que sea malo, claro que no. Simplemente que no es una organización como tal educativa o una sin fines de lucro o una gubernamental. Y luego también hay uno que es .mil, que hace referencia a información relacionada con el gobierno, ¿no? Ok. Bien. Tenemos también el siguiente punto, que es prestar atención al uso de las fuentes y actualizaciones. También es importante ver que la fuente que estamos viendo ha sido actualizada y nos va a ayudar a seguir teniendo información confiable y nueva, como le comentaba antes, con que pues actualmente todo va avanzando bastante rápido y se van descubriendo nuevas cosas. Y como ya sabemos, la mayoría de la información como les decía, constantemente cambio, y si la página que estamos consultando no es puesta al día desde hace mucho tiempo, entonces estamos frente al contenido totalmente obsoleto, ¿no? Es decir, que puede ser ya bastante, pues no tan funcional, ¿no? Por ejemplo, clima. Tipos de clima. Por ejemplo, esta también es una página de meteorología y climatología, bueno, basada aquí para España, pero pues también nos informa de varias fichas climáticas y climatología, algunas partes importantes para poder conocer y entender un poco mejor el patrón del clima. Okay. Bien. Y bueno, lo siguiente es también consultar diferentes fuentes para validar la información. Esto es bastante importante porque, como le comentaba, tener solo una fuente de información es como tener solo un argumento que nos diga si estamos en lo correcto o no tanto. Entonces, cuando hacemos la investigación, se necesita verificar fuentes confiables de Internet y debemos revisar el contraste de la web, ya que la información que encontramos por lo general no está regulada en su veracidad o calidad. Es decir, en los sitios web vamos a encontrar información verdadera
y falsa mezclada, por lo que quedarnos con lo primero que encontremos puede ser un error. De igual modo, puede ocurrir el caso en donde encontramos información que consideremos valiosa y para determinar si es cierta o no, nos recomiendan o es recomendable que hagamos una búsqueda para diferentes fuentes y su validación, ¿no? Por ejemplo, y bueno, aquí tenemos algunas revistas o fuentes de artículos bastante populares y que han sido en general verídicos, como lo son Google Académico, o lo podemos encontrar como Google Scholar. Y de ello pues también derivan algunas revistas como Cielo, Redalyc, ProfMed y Elsevier, ¿no? Aunque lamentablemente algunos artículos de estas revistas, en general de las de Elsevier, lamentablemente pues tienen la desventaja de que son de pago, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos a ver qué podemos hacer respecto a ello. Ok, bueno, un ejemplo es escribirle al autor acerca de que queremos que nos compartan el artículo, y generalmente sí nos lo pueden compartir de manera gratuita, porque incluso no sé si ya le habían comentado, pero bueno, es algo que a mí las primeras veces que me enteré pues fue un poco choqueante, ¿no? Pero los autores de las revistas generalmente tienen que pagar para que se publique su revista, su artículo en una revista. Y estos costos pues sí suelen ser un poquito elevados también. Tienen que pagar para que se considere el artículo para la revista y luego se ve si entonces pasa o no pues la revisión. Si no pasa la primera, bueno, se dan algunos consejos para el mejoramiento y así sucesivamente. Y bueno, uno decide si lo quiere publicar o no. Me parece que hay cierta cantidad de veces que nos pueden corregir y si no ya es rechazado el artículo. Pero bueno, ahí está pues un pequeño entremés, ¿no? Para esto. Bueno, pero bueno, lo que podemos hacer, como le comentaba, es escribirle al autor, porque aunque no podamos entrar como tal al artículo, sí podemos ver el resumen, y podemos también ver el autor, y entonces también generalmente en estas revistas existen vienen ahí los datos de contacto de los autores para que nosotros podamos acordar con ellos si sí o no. Otra cosa que podemos hacer es también entrar a otras páginas. Pero bueno, ahorita le comento, ¿no? Vamos a ver de Google Académico, que suele ser bastante bueno. Vamos a buscarlo como... Si lo buscamos como Google Académico, pues bueno, no nos va a enviar directamente a sino nos va a enviar a varias, a varias páginas. En Google Académico, generalmente nos ayuda a buscar básicamente puros artículos, y ya no información como páginas web, sino ya artículos como tal, y generalmente nos envían a revistas que nos pueden ayudar a encontrar información. Bien, entonces, si se da cuenta, en sí la página se llama Scholar Google. Y bueno, aquí usted puede elegir si quiere que se busque en cualquier idioma o solo en páginas en español. Esta decisión sí es para que usted la piense. Si los busca solo en español, posiblemente sí encuentre información, pero sí se limita. Lamentablemente, muchas de las investigaciones pues se sigue el idioma de la ciencia actual, lo predomina pues el inglés.
Y aunque un artículo esté publicado en español, por lo menos tienen el resumen. Uno de sus resúmenes está en inglés. Su título y el resumen están en inglés y también en español. Pero, pues bueno, para que se sepa más o menos que, pues sí, predomina este idioma, ¿no? En este caso. Y bueno, si nos damos cuenta, aquí también viene que nos da la opción de instalar un botón de Google Académico. Ahorita no lo vamos a poner, ¿no? Entonces, podemos tener hasta un perfil y biblioteca para que podamos guardar aquí artículos que nosotros queramos y leerlos más tarde. ¿Por qué? Porque, bueno, por ejemplo, si buscamos, bueno, ya buscó en Google Académico usted, Dalia, la información. ¿Ya lo ha utilizado antes? Ok, perfecto. Y bueno, si se da cuenta, pues ¿cómo es la amigo Herrera? Ateles. Perdón. Cefalotes, ¿no? Si lo buscamos aquí, pues bueno, nos van a aparecer varios artículos. Aquí podemos ver, ¿no? Aproximadamente 10.100 resultados, ¿no? Entonces son muchísimos. Termina enormemente muchísimos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para que primero queremos ver nada más los nombres que nos llaman la atención, que decimos, pues se parecen? Pues bueno, le ponemos aquí en guardar. Pero bueno, tenemos que verificar que somos nosotros con nuestra cuenta de Google. Ahorita no lo voy a hacer. Pero bueno, los guardamos, los podemos guardar. Ya nos aparece la opción de citarlo. Vemos cuántas personas han citado este artículo, artículos relacionados y versiones de este artículo. Incluso podemos ver bajo qué revista se está publicando este artículo. Y nuevamente algunas algunos sugerencias de búsquedas relacionadas, ¿no? Para el control de evaluación preliminar de compostaje, determinación de la fiabilidad del hongo para ser usado como control biológico, usar esta especie y este virus para el control de nidos y de hongos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces lo guardamos, incluso también podemos, ya aquí nos da el gran beneficio, ¿no? De que nos incluya citas, patentes, que nos cree una alerta. Para eso tenemos que haber iniciado sesión con nuestra cuenta de Google. Pero ahí nos puede, si aparece un nuevo artículo, nos va a llegar el correo para decirnos, hay una nueva información, la quieres ver y la vemos. Buscar en cualquier idioma o solo páginas en español de cualquier tipo o artículos de revisión por relevancia o por fecha, y también si queremos buscarlo desde 2024, 23, 2020 o en algún intervalo en específico, no sé, 2010 a 2015, ¿no? Y entonces aquí ya nos van a sintetizar cuáles hay, qué artículos pudieron existir. Es 2015 aquí dice, ¿no? 2010 a 2015. Con razón decía 2002. Ok, entonces aquí ya nos vienen, ¿no? Todos los artículos que
salieron en ese entonces. Y si nos damos cuenta, aquí ya son 1470 resultados. Si nada más los buscamos de 2024, bueno, tenemos 248 resultados, desde 2020, pues 1600 resultados, etcétera, etcétera, ¿no? Generalmente, yo creo que podemos buscar de cualquiera, de cualquier fecha, pero bueno, en caso de que ustedes quisieran publicar en una revista científica, de las que se escuchan en otro tipo de, en la comunidad, en otras comunidades, como Science, etcétera, etcétera, se suelen aceptar los artículos o las fuentes de no más de 5 años de antigüedad, ¿no? Ok. Entonces, pues bueno, si queremos aquí órale. Por ejemplo, aquí queremos ver un poco acerca de que están invadiendo, ¿no? Invadiendo algunos lugares en Colombia. Pues le picamos, ¿no? Y pues bueno, vemos las secciones, la introducción, métodos, resultados, ¿no? Ya viene bastante resumido. Si nosotros queremos buscarlo para ver qué métodos y que los métodos utilizados son parecidos a los de nosotros para la investigación, pues nos vamos a métodos y mejor nada más vemos esa parte. O queremos resultados similares para sustentar nuestra discusión, porque en la discusión vamos a ver que vamos a comparar nuestros resultados con otros resultados para pues ver como que qué quieren decir nuestros datos básicamente, ¿no? O lo que encontramos. Entonces, o queremos ver las figuras, ¿no? Y aquí ya nos las resume, esta página está muy buena. Fotos, diagramas, etcétera, o queremos ver las referencias para entonces ir hacia ellas, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Que hay algunos que vienen de otras páginas de internet y podemos ir directamente a ellas. O podemos, aquí, por ejemplo, y aquí ya nos viene el otro artículo, etcétera, etcétera, ¿no? O si lo queremos buscar en Google Scholar, y aquí está, y ya, nos ayuda, ¿no? Esta es una de las opciones que podemos utilizar. No sé si ahora que estuvo buscando encontró estos artículos, pero si no ya tiene como buscar algunos, pero me parece que ya, por ejemplo, este de Chapingo, ¿no? Que bueno, también es importante ver, este es de Chapingo en una universidad mexicana, y aún así nos damos cuenta que sí, el título está en español y en inglés, como le comentaba, ¿no? Y que también el resumen está en español y en inglés, ¿no? Y nos damos cuenta que aquí el artículo está en 2 idiomas. El inglés, como le comentaba, lamentablemente o no tan lamentablemente, pues se encuentra pues como uno de los idiomas más utilizados para la comunidad científica, ¿no? Y de donde podemos sacar nuestras fuentes de información. Ok.
bueno, de todos modos, al entrar a Google Scholar tenemos que tener mucho cuidado por lo siguiente. A veces aquí entran un montón de artículos, muchísimos artículos, pero muchas veces no son muy filtrados. Sí tienen cierto filtro, tal vez, pero no son tan filtrados. Le voy a poner un ejemplo. Hace unos años estaba yo con unos compañeros de clase que, pues bueno, no eran mexicanos, pero uno de estos compañeros era, pues sí, un tanto racista, la verdad. Y entonces esta persona comentaba, bueno, el contexto es que en Europa se sigue viendo por encima del hombro a la gente que vive en África, ¿no? Entonces, pues sigue habiendo mucha gente racista que cree que las personas con rasgos más claros son mejores que las que tienen los rasgos más oscuros, ¿no? Entonces, tenía ciertos comentarios esta persona, no ante la gente latinoamericana, pero sí ante las personas que tenían menos recursos o que tenían otro color de piel mucho más oscuro, ¿no? Entonces, ¿a qué voy? En una de las clases quería sustentar que había esta persona había encontrado un artículo en Google Scholar que decía que los cerebros de la gente de África eran mucho más pequeños o eran más pequeños que los cerebros de las personas nacidas en Europa, ¿no? Y que por eso decía que pues ellos eran más inteligentes, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué no estaba bien ese artículo? Bueno, o por qué no estaba bien lo que decía esta persona, nada más porque porque lo que quería decir era que pues tenían más derecho, más oportunidades y tenían pues como el derecho de tener mejor calidad de vida que las personas que tenían el color de piel más oscuro, ¿no? ¿Por qué no estaba bien? Bueno, por empezar, el racismo no está bien. Todos tenemos las mismas capacidades, ¿no? Inicialmente. Y lo otro es que, pues efectivamente y lamentablemente, en Europa, bueno, Europa ha sido uno de los continentes que llegó a conquistar muchos más y uno de los continentes, lugares más afectados por la colonización de los europeos, pues es África, ¿no? Fue esclavizada terriblemente, sigue siendo bastante explotada por África, a pesar de que ya está, entre comillas, abolida la esclavitud, sigue siendo muy explotada, hay muchos problemas, por ejemplo, en el Congo, por culpa de estas cosas, entre otras cosas, entre otros, ¿no? Pero bueno, esta persona aseveraba que el color de piel o la raza de las personas hacía que tuvieran un cerebro más grande o más pequeño, cuando no se veían otros aspectos como que, por ejemplo, al tener muchas veces estas personas muchos más escasos recursos o menos posibilidades de alimentarse de manera correcta, sus cerebros al ser niños no pueden desarrollarse lo suficientemente bien o a todo el potencial que tienen como para poder tener el mismo desarrollo que podría tener alguien de Europa, ¿no? De alguien de color de piel pues más claro. Y esto no es culpa, ¿no? De las personas que viven en África o del color de piel, porque si estas personas se criaran en condiciones ambientales suficientes, tendrían la misma capacidad o incluso mayor de tener un cerebro igual de grande, ¿no? O más grande. Y como le decía, no es culpa de estas personas porque, bueno, a final de cuentas el contexto socioeconómico es bastante diferente. Mientras que Europa se ha encargado, gracias a la riqueza que ha tenido y que ha adquirido de parte de otros países, se ha encargado de que socialmente su gente se mantenga en condiciones, entre comillas,
estables, que siempre tengan alimento, refugio, entre otras cosas, pues en África pues suelen, no en todos los países, no en todos, pero es muy común o sigue siendo muy común la desnutrición, que no haya agua suficiente, que siguen mucho las guerrillas, entre otras cosas. Claro, en Latinoamérica también ocurre, ¿no? Y en la India, y básicamente casi en todas partes, pero bueno, es muy pronunciado en África por toda la historia que han tenido, en la que pues se les ha tratado como esclavos, e incluso cuando se abolió la esclavitud, se les seguían dando menos oportunidades y no se les regresó toda la riqueza que tenían en un inicio. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Este artículo, el compañero comentaba que era verídico, que estaba bien, porque lo había encontrado en Google Scholar, ¿no? Entonces, es nuevamente, no todo lo que encontramos en todas las fuentes va a ser verídica. O no sé si, por ejemplo, también llego a escuchar de este caso de una animadora colombiana, me parece, que trabajó en en una película animada que se llama El niño y la garza, de un japonés. Hace como un año se hizo un pequeño escándalo, ¿no? Acerca de que se hicieron artículos, salieron noticias, incluso creo que fue la BBC la que publicó la noticia de que esta colombiana había estado ahí, y resultó ser que esta persona nunca había trabajado para ese estudio. Y las personas que tenían que ser encargados, o sea, los reporteros y aquellos que revisan la nota, que deben de encargarse de investigar bien, no lo hicieron, no hicieron bien su trabajo. Entonces, tampoco se puede confiar completamente en estas personas, porque a veces también tienen errores humanos, ¿no? O no quieren hacer bien su trabajo. Bien. Tenemos unos 2 minutos. Rápidamente nos vamos a este resumen. La próxima clase vamos a ver un poquito más. Pero, pues bueno, vamos. Entonces los otros consejos que podemos tener o que debemos de tomar en cuenta al momento de buscar fuentes de información es usar herramientas que proporcionen fuentes confiables como Google Académico, que le digo, no hay que confiarnos completamente, hay que usar las otras herramientas que ya hemos estado hablando, pero sí podemos usarlo porque es más verídico que usar solamente el Google normal. HighBeam, Research, Chemdia, GraphSeek, son otras páginas que podemos utilizar. Priorizar fuentes de calidad como libros o revistas científicas y especializadas. Buscar si el autor ha escrito en alguna revista o si este es su primer artículo. Asegurarse de que la fuente esté actualizada. Consultar las fuentes citadas por el autor. Comparar fuentes y elegir las que brindan una sensación de profundidad y una buena investigación. Igual, en esto de las fuentes del autor, pues puede que digamos, pues sí, se ve que está bien, y vemos que casi no tienen ninguna fuente, ¿no? Entonces decimos, a ver qué está pasando aquí, ¿no? Puede que no haya encontrado mucha información y eso también es válido, o puede que simplemente no quiso, o no pudo, no le dio para hacer más investigación, y eso pues también no ayuda mucho a sustentar tanto su trabajo. Evitar fuentes que provengan únicamente de redes sociales, no lo vi en Facebook, lo vi en TikTok, etcétera, etcétera, ¿no? Eso hay que buscarlo un poquito más. Sí lo podemos ver tal vez en primera instancia esa información, pero después tenemos que buscar más a fondo y comprobar que esa información es verídica. Utilizar fuentes de noticias para verificar información acerca de un tema. Consultar bibliotecas de instituciones educativas importantes como Harvard, UNAM, Stanford u otras, y usar Google Libros, que cuentan con varios cientos de miles de referencias originales y actualizadas, ¿no? Pero bueno, ok, y rápidamente le muestro, si lo quiere buscar en la UNAM, lo puede buscar como revistas científicas y se va a encontrar ahí con catálogo de revistas UNAM. Y aquí en este catálogo, y le digo de la UNAM porque, bueno, afortunadamente para esta universidad es tan grande que ha tenido la oportunidad de tener muchas de las revistas científicas que existen, de las que usted se puede basar y se puede ayudar. Y bueno, aquí lo puede buscar, ¿no? Tipos de revistas,
Hay divulgación, investigación, técnico profesional, cultural, todos los tipos, áreas de conocimiento, indicaciones, es decir, qué tipo de revista es, ¿no? Cielo, Redalic, Scopus, que es esta de el Sevier, Dalnet, Conacid, Clase, Biblat, etcétera, ¿no? U otros índices y lo puedo buscar aquí. Si por ejemplo usted quiere buscar desde la hormigadera, podría buscar aquí en biotecnología y ciencias agropecuarias. Se viene aquí y bueno, le vienen los tipos de revista u otras áreas de conocimiento más específicas. Y entonces, por ejemplo, le vienen estas, ¿no? Y le pone aquí selecciona este título, expresiones veterinarias, y le va a mandar a esta página. Si le pone aquí, tiene que cargar. Y si le pone acá, pues también tiene que cargar. Y bueno, por ejemplo, aquí es un poquito más complicado, no encontré bien dónde podía encontrar el PDF. Déjenme ver si aquí. Y aquí viene pues todo el artículo. Solamente que sí tendría que buscar un poquito más a fondo, pues de qué quiere hablar, ¿no? De qué temas hay. Pero podría ir usted buscando también aquí, en este catálogo. Áreas de conocimiento, todos los tipos, qué revistas son, soportes, cuántos registros. Y bueno, por ejemplo, cuando entra aquí, ¿no? A de expresiones, pues bueno, también viene el índice, el editorial, bla, bla, bla. Y aquí más abajo, ¿dónde está? Si usted quiere ver el artículo, ¿dónde era? Sí. Si se da cuenta, dice, puede buscar el último ejemplar, porque bueno, aquí nos habla de la revista como tal, no de las ediciones. Pero usted puede buscar, por ejemplo, el último ejemplar o revistas anteriores, ¿no? Si le pica aquí, le va a aparecer pues la revista. Está al alcance de su mano. Puede ver qué temas hay. Aquí nada más hay 3, ¿no? E irlo viendo, leyendo, y buscar lo que necesite. Si, por ejemplo, quiere revistas anteriores, bueno, le pica aquí y puede encontrar diferentes documentos. Puede poner en ver más y ver selecciones veterinarias, expresiones veterinarias, etc., ¿no? Entonces, también puede buscar ahí más información. Bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. ¿Tiene alguna pregunta o comentario? No, más bien voy a ahora buscar la información en las fuentes que ya me dijo. Ya espero poder avanzar. Perfecto. ¿Quieren que le pase esta de la UNAM? ¿El link? Sí, por favor. Claro. En un momentito se lo mando.